La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Siempre es un gusto dialogar y le damos la cordial bienvenida al doctor Martín Belaúnde Moreira, ¿no? Amigo de esta casa, es congresista de la República, ha sido en su momento decano del Colegio de Abogados de Lima. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. Muy amable, como Muy siempre. buenos días, mi querido amigo José Hernández. Aquí me tiene a sus órdenes para hablar de todos los temas que usted ha mencionado hace unos minutos y quizás alguno más. En efecto, ¿no? ¿Cómo está mirando usted el tema de la inseguridad ciudadana en el país? Este desborde criminal que se está registrando. Bueno, yo diría que es un tema de inmensa preocupación para todos los peruanos que actuamos dentro de la ley. Entonces, hay algunas provincias, algunos lugares que han sido declarados emergencias, luego se les ha quitado la emergencia, pero en el Perú, sin duda alguna, hay un problema de criminalidad. Y como usted, José, ha dicho apropiadamente, ellos buscan un control territorial. Lo vemos en la provincia de Patás, en esta compañía minera poderosa, pero también lo podemos ver en otros aspectos. Nosotros sabemos que la minería ilegal, que es aquella que opera en áreas naturales protegidas de uso indirecto, tales como parques nacionales, santuarios históricos y sus zonas de amortiguamiento, esa minería ilegal no puede ser legalizada, debe ser erradicada. Y desgraciadamente no lo es en muchos lugares, en muchas zonas del Perú, en el norte del departamento de Puno, en algunas zonas del sur del departamento de Madre de Dios y también en la provincia de Patás, de la región de la Libertad. Entonces, hay una combinación de malos efectos: minería ilegal, narcotráfico, producción de coca y de pasta básica de cocaína, y luego este negocio de secuestrar y amenazar y amedrentar a las gentes. Eso crea en el Perú, en muchas regiones, un clima de zozobra. Y eso a su vez tiene una repercusión negativa en el crecimiento económico y obviamente en el desarrollo en su más amplio sentido. Entonces, el primer deber del gobierno, la primera actividad del gobierno, la primera función del gobierno, que tiene muchas evidentemente, es combatir la delincuencia organizada de manera que amaine este clima de inseguridad y zozobra. La gente en general, de todos los estamentos y de todos los pobre, rica, la que fuere, de cualquier región, entonces debe volver a la tranquilidad para dedicarse a sus ocupaciones habituales y para que el Perú siga produciendo y siga creciendo. Curiosamente, tenemos una situación económica que es peligrosa, pero definitivamente no es tan mala, y yo creo que nunca se debe exagerar. El año pasado, como todos conocemos, el Producto Bruto Interno ha disminuido en 0,5%, pero es muy probable que ya en el curso de este año, ya estamos a fines de enero, ese Producto Bruto Interno pueda crecer en una cantidad moderada, en un porcentaje moderado, pero puede crecer. Entonces, eso es algo que indiscutiblemente contribuye a la estabilización económica del Perú. Y de la estabilización económica del Perú tenemos que seguir a la estabilización de seguridad, a la estabilización política y jurídica. Ahora, doctor, hay un elemento que lo vemos a diario. Crece la criminalidad organizada y hay una inacción de parte del gobierno.
No vemos ni una estrategia, no vemos ni un liderazgo. Entonces la gente, el común del ciudadano, ya se encuentra preocupado, ¿no? Y si uno empieza a echarle una mirada, el problema no solamente se registra en Lima, se registra en todo el territorio nacional. Comentaba hace unos instantes, usted es una persona bien informada, ¿no?, del problema que también se genera al interior del propio Ministerio del Interior, donde hay un caos, hay una anarquía, ya no lo respetan al actual ministro Víctor Torres. Entonces, en esta situación, ¿cómo generamos siquiera un poco de nivel de atención para enfrentar la criminalidad? Usted lo ha citado con mucha propiedad, usted conoce mucho el tema de gran minería formal, pero también sabe cuánto nos afecta la minería informal y cuánto está esto engarzada con la criminalidad organizada. Pero si tenemos una inacción del gobierno, ¿qué hacemos? Bueno, fíjese usted, el gobierno, desgraciadamente, en mi opinión, cometió un error. Debido a ese absurdo incidente de la agresión a la señora Boluarte cuando estaba lanzando y repartiendo caramelos, se cambió al comandante, al anterior comandante general, y se ha puesto al actual, que es el general Sanabria. 2 comandantes generales en el curso de un mes es demasiado. Eso genera malestar, genera inestabilidad. Entonces, sea lo que fuere, el gobierno tiene que... también se está cambiando de ministros. El gobierno, y esto hay que recordarlo, ha resistido los embates subversivos que tuvimos a partir del 7 de diciembre del año 2022. Los ha resistido a un costo de 49 muertos. Pero yo sí quisiera decir lo siguiente: si los activos críticos del Perú, puertos, aeropuertos, puentes, túneles, vías de comunicación en general, son amenazados por bandas armadas, al gobierno no le queda otra alternativa que defender esos activos críticos. Y si hay gente que penetra violentamente, no queda más remedio que desalojarlos violentamente. Frente a la violencia de la criminalidad organizada, no podemos repartir agua bendita. Esa es la causa fundamental de las 49 muertes que hemos tenido principalmente en el primer tercio, en el primer trimestre del año pasado. Y eso es lo que se debe contestar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y evidentemente también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que solo actúa si hubiera una demanda. No puede estar diciéndole al gobierno peruano que es soberano, tiene tratados que lo obligan, lo vinculan, pero que es soberano, no puede cómo actuar, no debe decirle cómo actuar en el desarrollo de su política interna y en la ejecución de políticas de seguridad interna. Eso debe quedar claro, y el gobierno debe actuar con serenidad, prudencia, pero con energía, y tiene que defender todos los activos críticos del Perú. Por eso es que yo recomiendo estabilidad en los mandos de la policía, al igual que estabilidad en los mandos de las Fuerzas Armadas. Y le recomiendo muy especialmente a la presidenta Dina Boluarte que no haga cosas impensadas, que no haga cosas mal pensadas, que no haga cosas frívolas, como lanzar caramelos en Ayacucho, donde había habido violencia. Y me parece a mí que en estas circunstancias viajar a Puno para inaugurar una obra es remover el cotarro innecesariamente. No debe viajar a Puno. Nosotros tenemos un enemigo. Sí, José, a la orden. Usted ha puesto un tema central, ¿no? Porque en los últimos días ha estado, a través de algunos ministros de Estado, indicando que la ministra va a viajar o debe viajar a Puno. La presidenta de la República. Usted acaba de decir algo bastante puntual. No debe viajar porque esto nuevamente pone en riesgo, primero,
a la propia presidenta, pero también genera mayor inestabilidad en el país. Fíjese usted, la inauguración de obras públicas no es algo tan importante. La presidenta Dina Boluarte no está en campaña electoral. Yo espero que ella culmine su mandato constitucional, pero a partir de las 12 del día del 28 de julio del año 2026, ella se convierte en una ciudadana privada, particular más, y se va a su casa. Recién entonces podrá realizar campañas políticas si es que tiene el apoyo o el deseo de hacerlo. Pero en estos momentos ejerce la jefatura de Estado y la tiene que ejercer con prudencia, con energía. En el Puno tenemos una doble situación muy peligrosa, un descontento justificado o injustificado, pero hay un descontento de la población, especialmente respecto de Lima. Y segundo, hay una amenaza potencial secesionista que alimenta el enemigo público número 1 del Perú, el señor Evo Morales Ayma, en estos momentos candidato a la presidencia de Bolivia y con serios problemas políticos en su país. Ese señor ha estado constantemente ingresando al Perú, yendo a Cusco con el pretexto de la Runa Sur, pero lo que pretende en realidad es crear una situación de intranquilidad y de agitación en Puno, que busca la secesión de Puno, busca quebrar la integridad territorial del Perú. El reclamo boliviano de mar para Bolivia ya no es por Chile y por la provincia marítima de Antofagasta, que Bolivia tuvo hasta la Guerra del Pacífico. Ese reclamo boliviano se quiere concretar a través del Perú, anexando Puno y creando zozobra en Tacna y Moquegua, y de ser posible anexando esas regiones a Bolivia. Eso es algo contrario a la integridad territorial del Perú. Eso es algo que de ninguna manera debemos permitir. Esto es algo que debe ser cautelado por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional del Perú, y no debemos dejar ingresar ni al señor Evo Morales ni a ninguno de los agitadores que manda al Perú. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer la señora Boluarte? Actuar con firmeza, no tiene por qué ir a inaugurar obras, no debe generar pretextos para que ella sea nuevamente agredida y para que ocurra en Puno una situación parecida a la que ha ocurrido en Ayacucho. La elemental sentido común y la elemental prudencia indican eso. Y eso es el mensaje que debe recibir el gobierno. El gobierno tiene que controlar todas las regiones del Perú y no la va a controlar si propicia con su propia acción demostraciones en contra de la presidenta con cosas tan absurdas como tirar caramelos, que dio lugar a esa agresión contra la presidenta Dina Boluarte. Seguridad, serenidad, fuerza democrática, y debemos mantener la tranquilidad pública en Puno y en todas las regiones del Perú, de Tumbes a Tacna, de Tacna hasta el último punto septentrional de la región de Loreto, de Tacna a Tabatinga. Muy bien, doctor Martín Belaúnde, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen fin de semana, muy amable como siempre. Muchas gracias por entrevistarme, que tenga usted un magnífico fin de semana y un saludo a su vasta teleaudiencia. Hemos presentado La Semana en RCR.